Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a Cristo Blog. Y hoy les quiero hablar sobre el anticristo. Sobre el anticristo y sobre lo que es el falso Mesías. Sobre estos dos tópicos. La iglesia, la mayor parte de la iglesia por mucho tiempo ha estado siguiendo una doctrina que dice que en algún momento viene el anticristo. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra anticristo la podemos encontrar en el libro de Primera y Segunda de Juan. Las cartas, las Primera y Segunda de Juan. Y aquí nos habla claramente de quién es el anticristo y de cuál es el tiempo del anticristo. Y lo dice de la siguiente manera, lo expresa del siguiente modo. Lo primero es que el anticristo ya está en el mundo. No viene, sino que ya está. Y Juan, en la carta, lo expresa de la siguiente manera. Dice, habéis oído que viene el anticristo, ¿verdad? Pero dice que ya está en el mundo. O sea, dice, ustedes han oído que viene, pero él ya está en el mundo. Es decir, ya el anticristo opera en el mundo. En otra parte, parece que en Primera de Juan capítulo 4, dice claramente que el anticristo es aquel que se opone al conocimiento de Cristo. Ese es el anticristo. Es aquel que se opone al conocimiento de Cristo. Pero también nos indica y nos deja claro lo siguiente, que el anticristo es un espíritu. Es un espíritu, no una persona. También en Primera de Juan vemos que habla de que de la misma iglesia han salido muchos anticristos. Y con eso se está refiriendo es a personas que tienen las doctrinas que enseña este espíritu del anticristo. A esto es que se está refiriendo. Realmente yo entiendo que hay muchas, ¿cómo se diría? Que hay muchas interpretaciones de todo esto, pero en realidad en el Primera y Segunda de Juan, que es donde habla del anticristo, lo deja bastante claro. Deja claro que el anticristo ya está en el mundo. Deja claro que el anticristo es un espíritu y deja claro que muchas personas pueden ser llamadas anticristo en el sentido de que están influenciadas por este espíritu que ya opera en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace este espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo lo que hace es lo siguiente: tratar de negar a Jesucristo, es decir, busca negar que Jesucristo es Dios. Y en Primera de Juan también lo dice, es el que todo aquel que niega, ¿verdad?, que Jesucristo ha venido en carne, que es Dios, este es el espíritu del anticristo. Y todo el que lo confiesa, esto es del Espíritu Santo, es decir, del Espíritu de Dios. Hay dos espíritus que se están, vamos a decir de alguna manera, enfrentando en esto que nos está enseñando Juan. Por un lado está el Espíritu Santo, que nos confiesa a Cristo, y por otro lado está ese espíritu, que es el espíritu del anticristo, que es el que lo niega. Pero también el espíritu del anticristo busca perseguir a aquellos que confiesan a Cristo. Y su objetivo es que dejen de confesarlo o que dejen de enseñarlo a otros para que lo confiesen. Ese es el objetivo de este espíritu. ¿Cuándo fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia? El Espíritu Santo para que la iglesia tuviera poder fue derramado en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, inmediatamente vemos que Pedro fue elegido como líder humano, o sea, dentro del apostolado de la iglesia. Siempre pendiente de esto porque el líder es Cristo. Por eso hay un Espíritu Santo, para que Cristo pueda ejercer el liderazgo, ¿verdad?, de la iglesia. Eso ya lo hemos explicado. Entonces se derramó el Espíritu Santo y vemos que Pedro comienza a hablar con denuedo y que en un día se bautizan unas 3,000 personas. Por lo menos, no sabemos si son solamente los hombres o si más personas, pero por lo menos 3,000 personas se bautizan en un día. En el primer discurso de Pedro, luego del derramamiento del Espíritu Santo, luego del bautismo del Espíritu Santo de la iglesia, ¿verdad?
Pero inmediatamente vemos también cómo aparece el espíritu del anticristo, porque inmediatamente ellos comienzan a ser perseguidos y son llevados ante los concilios, es decir, en este caso fueron llevados ante los jueces, ¿verdad? Ante los jueces del Sanedrín, de los judíos, los sacerdotes. Entonces, ¿estos qué le dicen? Le dicen que no prediquen en ese nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Cristo. Y que no enseñen en ese nombre. Y que no lo hagan públicamente. Fíjate, estas son lo que le piden ellos es específicamente lo que está haciendo el trabajo del espíritu del anticristo. Esos que le están pidiendo eso ya están siendo influenciados por el espíritu del anticristo. Aquí también te voy a hablar un poco de lo que es la bestia. Entonces, los sueltan. ¿Qué ellos hacen? Bueno, ellos no pueden obedecer al espíritu del anticristo, ellos obedecen al Espíritu Santo y siguen predicando. Y así pasan muchas cosas, son apresados nuevamente, viene ángel y lo libera, y de ahí viene la historia de la iglesia corriendo hasta el día de hoy. Persecuciones, predicación hasta el día de hoy. Esa eterna batalla entre los que creen, siendo llevados por el Espíritu Santo, y muchos que dicen que creen, pero que están siendo llevados por el espíritu del anticristo. Eso sigue hasta el día de hoy. No es algo que va a pasar en el futuro, es algo que ya ha sucedido desde que se fundó la iglesia. Inmediatamente se derramó el Espíritu Santo, inmediatamente apareció también el espíritu del anticristo. Creo que esto es algo que se puede entender, lo pueden analizar, lo pueden estudiar, lo pueden leer y traten de ver el contexto de todo esto. Y le va a servir, pero vamos a continuar. Entonces, ¿qué sucede? También aparece un falso Cristo. Y ahora te voy a hablar brevemente de la bestia. Yo hemos explicado en otros momentos que la bestia es nada más y nada menos que el poder político estatal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ramera, siempre hemos explicado también, que es el poder religioso o ideológico, ¿verdad? Que utiliza al poder del Estado, que es la bestia, para perseguir a los de la fe de Jesucristo. Eso es lo que es. Entonces vemos como estos sacerdotes, por ejemplo, en el caso que di de cuando comenzó la iglesia, ¿qué era lo que lo avalaba a ellos? Era el poder del Estado, era la bestia. Es decir, ellos estaban tratando de ejercer la autoridad moral y la autoridad religiosa, pero amparándose en el poder de la bestia, es decir, en el poder del Estado, encarcelando, mandando a ejecutar personas, mandando a perseguir, dando órdenes, amparándose en el poder del Estado. La iglesia no se ampara en el poder del Estado ni en el poder político. La ramera sí. Esto es algo que siempre lo recalco para que no nos dejemos engañar en muchos casos de lo que sucede. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Esto ha venido todo el tiempo. Y recientemente estábamos viendo un estudio y veíamos cómo cuando la iglesia, ¿verdad?, fue aceptada por el Estado, porque la iglesia fue perseguida por el Estado por razones ideológicas y religiosas durante siglos y siglos, como era lo normal. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Hoy en día sigue siendo así. Entonces, pero llegó un momento en el que el Estado asumió el cristianismo, ¿verdad? Llegó un momento en el cual el Estado asumió el cristianismo. Se acabó la persecución, ¿verdad? Y después lo oficializó. Oficializó el cristianismo como la religión del Estado. Estamos hablando en este caso del Imperio Romano. Pero fíjate que hay un detalle. En realidad el que hizo esto fue también el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque esa iglesia-estado, esa iglesia dentro del Estado no es más que lo mismo. Es la ramera, la iglesia que se prostituye y que vende sus dotes al Estado, es decir, a la bestia. Y aquí aparece entonces el falso Mesías. ¿Quién es el falso Mesías? Que siempre ha existido también. Muchos están esperando que venga un falso Mesías, pero siempre ha habido un falso Mesías, siempre ha habido un falso Cristo. ¿Cuál es el falso Cristo? El falso Cristo es
un Jesucristo que se te predica con el nombre. Esto es una estrategia del enemigo. Se te predica a Jesucristo con el nombre Jesucristo, Yeshua, como tú le quieras decir, con las palabras, porque en realidad lo más importante no son las palabras, pero se nos predica que sí. Entonces, el Estado asume a un Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Ese Jesucristo que asume el Estado no tiene nada que ver con el verdadero Jesucristo. Por lo tanto, no es Él. ¿Qué te quiero decir con esto? La palabra recalca mucho sobre las personas que están selladas con el sello de Dios. Y lo que y cuando nosotros vemos cuál es el nombre de Dios, ¿verdad? Y los que tienen el nombre de Dios, su nombre en su frente, etcétera, 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 etcétera. Lo que está hablando son de las características de Dios, de las características de Jesucristo. No es simplemente su nombre por decir Yeshua, por decir Jesús, por decir Jesús. Es sus características. Entonces, Jesús dio unas enseñanzas. Y esas enseñanzas y ese ejemplo que Él dio nos dice a nosotros quién Él es. Y todas esas cosas que Él es, ese es su nombre. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando habla de amor. Dice que el amor es benigno, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo perdona, que no desea el mal, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son características de Jesucristo. Y esas características globalmente son lo que son su nombre. Entonces, porque el Estado haya asumido una iglesia que tiene el nombre de Cristo, en este caso vamos a decirlo claro, la iglesia católica en sus inicios, no quiere decir que ese fuera el verdadero Cristo. Ese es un Cristo falso. ¿Por qué? Porque primero, esa iglesia no todo lo soporta. No todo lo perdona, todo lo perdonaba. El Estado y la iglesia no lo soportaba todo, no lo perdonaba todo. Sino todo lo contrario, sino que perseguía, no amaba a sus enemigos, no amaba a lo que le eran contrarios, sino que los perseguía, los mataba, los encarcelaba. Bien, entonces, ¿cómo puedes representar a Jesucristo si el mandamiento de Jesucristo es ama a tu prójimo como a ti mismo? Perdona a los que te ofenden. Haz el bien a los que te desean el mal. Haz bien a los que te hacen el mal. Perdona 70 veces 7, queriendo decir que perdone siempre, o sea, sin límites, ¿verdad? Entonces, ese es el falso Cristo. Durante siglos, siglos y siglos se ha estado predicando un falso Cristo. Un Cristo que yo siempre digo que de alguna manera está en el imaginario, porque no es un Cristo real. Es cierto que no es una encarnación la que se está predicando, ¿verdad? Pero es un Cristo falso, es un falso Mesías. Es un falso Mesías que se te pinta como con bondad, pero que castiga como dragón. Es decir, parece cordero, pero habla como dragón. Tú te vas a ver la historia, por ejemplo, de la Santa Inquisición, ¿verdad? Te vas a ver la historia de la Santa Inquisición, te vas a ver la historia de las cruzadas, y tú vas a ver que el Cristo que en el nombre del cual se están haciendo esas cosas, no tiene nada que ver con las cosas que se están haciendo. Nada que ver. Jesucristo nunca utilizó la fuerza para defender una causa. Nunca utilizó la fuerza para convencer. Nunca utilizó la fuerza para defenderse siquiera. Y sus discípulos, sus primeros discípulos y los apóstoles, no utilizaron tampoco la fuerza, ¿verdad? Después que aprendieron, porque cuando estaban en aprendizaje, en algún momento quisieron utilizar la fuerza y Jesucristo les dijo, no. Ustedes no saben de qué espíritu ustedes son. Hasta cuando después que ellos aprendieron de qué espíritu ellos eran, del Espíritu Santo, entonces ellos entendieron que no podían utilizar la fuerza, aunque tenían miles y miles de seguidores, no podían utilizar esos seguidores, por ejemplo, para ir a la guerra, ni para defenderse, ni para obligar a la persona a creer en lo que ellos creían, ni para poner a las personas presos porque eran transgresores. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que en el nombre de Cristo, la gente por herejía, es decir, por creer contrario a lo que esta supuesta iglesia de Cristo, ¿verdad?, creía, entonces las personas eran llevadas a las cárceles, entonces las personas eran llevadas a las hogueras, entonces las personas eran amenazadas, perseguidas, muertas por esto. Entonces ese es el falso Jesucristo. Ese es el falso Cristo. Y eso viene por el espíritu del anticristo, que presenta a un Jesucristo y presenta a un Dios que no es el verdadero Dios.
Nos presenta a un Dios que no perdona, que no tolera, que no soporta, ¿verdad? Que no tiene bondad para con todos, inclusive con los malos. Es un falso Cristo. Es un gran engaño por siglos, siglos y siglos. Mientras nosotros estamos aquí esperando que venga un falso Cristo, aunque en realidad estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero de alguna manera estamos a la expectativa de que pueda aparecer un falso Cristo, un falso Mesías, cuando el falso Mesías ha estado entre nosotros todo este tiempo. Estamos esperando que venga un anticristo cuando el anticristo ha estado entre nosotros todo este tiempo. Y ha estado ahí entre nosotros. Por eso, muchos de nosotros en algún momento hemos cometido los errores característicos del espíritu del anticristo porque no nos hemos dado cuenta que está ahí. Hemos cometido errores como, por ejemplo, desear que las personas vayan a las cárceles, como desear que las personas que le hacen mal, por ejemplo, a nuestros hermanos, ¿verdad? Sean ejecutados o que sean perseguidos o que los ejércitos defiendan a los cristianos que están en tal o cual lugar. Todo eso es parte del engaño del espíritu del anticristo. ¿Cómo funciona esto, señores? Miren, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo práctico. En las cruzadas, que sigan hasta el día de hoy, ya no se llaman así, pero continúan hasta el día de hoy las cruzadas. Durante la época de las cruzadas, por allá, por los 1100, 1180, esa época, estaban los musulmanes que habían surgido en el siglo VI. La religión musulmana es otra religión del espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque esta es una religión que dice que conoce a Dios, pero niega a Jesucristo. Y la palabra dice claro que el que no le conoce a Jesucristo no conoce al Padre. El que niega al Hijo niega al Padre. Pero bueno, esta religión niega a Cristo. Es una religión que surge por el espíritu del anticristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que esta religión, que también es una fuerza política, al mismo tiempo, que se convierte en una fuerza política en la zona de Oriente y de Medio Oriente, en África y en varias zonas, toma posesión de Jerusalén y de Israel. ¿Y qué sucede? El catolicismo romano ve esto como una gran amenaza y el cristianismo ortodoxo de Oriente también lo ve como una gran amenaza y unen fuerzas, ¿verdad? Y llaman entonces a que se le haga la guerra y se preparan los ejércitos y van y le hacen la guerra. Oh, sorpresa. ¿Quién tú crees que estaba dirigiendo a la iglesia católica, a la iglesia ortodoxa? ¿Quién tú crees que la estaba dirigiendo? Era el mismo espíritu que estaba dirigiendo a los musulmanes. ¿Por qué? Porque a los musulmanes ese espíritu le estaba diciendo que Cristo no es Dios, por un lado, ¿verdad? Pero entonces al catolicismo romano y al cristianismo ortodoxo les estaba mostrando a un Cristo falso, es decir, a un falso Mesías. ¿Por qué? Porque le estaba mostrando un Cristo vengativo, combativo, con fuerzas armadas. Le estaba mostrando un Cristo que defendía supuestamente la fe por medio de la fuerza física, es decir, por medio de la batalla física, cosas a las que Cristo siempre se negó, cosas a las que Cristo siempre rehusó, ¿verdad? Hasta la muerte rehusó hacer esas cosas por amor. Pero ese es el Cristo que le está presentando, se le está presentando a la Iglesia Católica. Entonces, el mismo espíritu que está influenciando sobre el mundo musulmán desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, es el mismo espíritu que está influenciando sobre la cultura occidental en aquel tiempo y hasta el día de hoy. Entonces, ese espíritu que hace no es el que los occidentales creen que están luchando en nombre de Dios, están luchando en nombre de el espíritu del anticristo y están luchando en nombre de Satanás en realidad. Y aquellos creen que están luchando en nombre de Dios, pero no, también están luchando en nombre del espíritu del anticristo y en nombre de Satanás. Porque esto es lo que él quiere, que nos odiemos, que nos matemos, que nos encarcelemos los unos a los otros, que nos llevemos a los concilios los unos a los otros, que vayamos a la batalla y permanezcamos en el odio, en el rencor, por los siglos y los siglos de los siglos. Y ha logrado su objetivo en la mayor parte del mundo, haciéndose del poder político, en forma de la bestia, del poder religioso, de Babilonia,
en forma también de los falsos mesías, que por ejemplo, en el caso de los musulmanes también el espíritu del anticristo lo está haciendo esperar a un Cristo que no va a llegar. En el caso de los israelitas también le está haciendo esperar a un Cristo que no va a llegar porque ya vino, porque ellos están esperando un Cristo de batalla. Están esperando un Cristo que va a guiarlo en la batalla y que va a ir al frente, como David, tanto los musulmanes como los israelitas, ¿verdad? Por eso ustedes ven que hasta el día de hoy están los musulmanes y los israelitas luchando constantemente el uno contra el otro. Señores, esa lucha y esa batalla es guiada por Satanás, de un lado y del otro. De los dos lados son los mismos espíritus que están de los dos lados promoviendo el odio entre las culturas. Eso es el mismo espíritu. Por eso tú ves que dentro del mismo mundo musulmán también hay facciones diferentes que siempre están peleando las unas con las otras. Todas estas religiones están atadas al Estado. Siempre que tú ves una religión que está muy atada al Estado, tú estás viendo la conjugación de la bestia y de la ramera. Siempre. Yo le aconsejo a cualquier iglesia que no busque favores del Estado, que no busque ligarse al Estado, porque inmediatamente está caminando el sendero de la ramera. Así de simple. Entonces, tú estás esperando al anticristo. El anticristo tiene aquí más de 2000 años. Tú estás esperando al falso Mesías. El falso Cristo, nació junto con Cristo. Te voy a decir algo. Cuando Jesucristo, el último mensaje que yo grabé, que fue ayer, que lo subí, yo le mostraba a ustedes por qué Jesucristo caminó sobre las aguas. Y lo que le explicaba era lo siguiente, que Jesucristo caminó sobre las aguas porque los 5000 hombres, más mujeres y niños que él alimentó, querían hacerle rey, pero querían hacerle rey como un rey de batalla. Y él lo que hizo fue que se les desapareció, o sea, se quitó de en medio de ellos, se puso en un lugar que no lo vieran, sus discípulos se fueron en la barca, y él se vio entonces obligado a caminar sobre el agua para alcanzar a los discípulos sin que la gente se dieran cuenta dónde él estaba. Porque Jesucristo no quiere que le hagan un rey para ser un rey de batalla. Esos que andaban tras de Jesucristo lo estaban viendo con sus ojos y estaban detrás de un falso Cristo. Porque el Cristo que ellos veían a Jesucristo con sus ojos, y ciertamente ese era el verdadero Cristo. Pero lo que ellos estaban viendo era otras características. Ellos estaban viendo en él, o querían ver en él, a pesar de que él no se las mostraba, estaban viendo en él características de un hombre que los iba a liberar, que lo iba a conducir a la batalla, y que iba a ir delante de ellos a la batalla a matar a sus opresores. Pero ese no es el verdadero Cristo, porque él no vino a destruir las almas, sino a rescatar las almas. Él vino a traer liberación, no muerte, ni cárceles. Fue a liberar que él vino. Fue a perdonar, a otorgar perdón de pecados, no condenación. No fue a eso lo que él vino. Pero el ser humano, aún así, viendo a Cristo delante de sí, sigue viendo al falso Cristo. Porque está viendo en él características que no le son propias. Estando todavía Jesucristo en su ministerio, ya había un falso Cristo que estaba en la mente de muchos de los que le seguían, que no le entendían. Fíjate que después de eso Jesucristo tuvo que dar un discurso para deshacerse de ellos, porque ellos al final lo encontraron. Y cuando lo encontraron, él tuvo que hacer un discurso que realmente de alguna manera lo confundió, y muchos se echaron atrás, y él le dice a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y le dijeron: no, porque solo tú tienes palabras de vida. Y le siguieron sus discípulos, y muchos, los 12 y muchos otros discípulos le siguieron siguiendo, pero muchos se apartaron y ya no andaban detrás de él, después que él le explicó muchas cosas sobre la verdad. Entonces, este es el mensaje que quería darles, y esto es lo que quería explicarle hoy antes de salir para nuestro lugar de trabajo. Tengo muchas cosas que explicar sobre esto, pero el tiempo es corto. Entonces, vamos a dejarlo aquí por ahora. Déjame ver qué hora es. A ver si puedo decir 8:21, es tarde ya. Entonces, Dios les bendiga. Seguiremos hablando de este tema. Voy a tener que seguir hablando de este tema. Entonces, nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Esto es Cristo Blog.